Buenas tardes y bienvenidos a todos desde la Asociación TCA Aragón. Para el que no nos conozca, somos una asociación de padres y madres cuyo objetivo es dar visibilidad a esta enfermedad, pedir medios humanos y materiales para luchar contra ella y, lo más importante, dar y crear una red de apoyo a todos los familiares. Por otro lado, avisamos que la charla será grabada y fotografiada para subirlo a la web y a las redes. Si no queréis salir, os podéis colocar al fondo del todo. Bueno, sin más dilación, presentamos esta charla coloquio. Como bien dice la palabra, charla, vamos a charlar sobre esta maldita enfermedad. En cualquier momento pueden ustedes levantar la mano y exponer sus preguntas o experiencias sobre lo vivido. En la mesa contamos con Manuel, Manu para los amigos, que nos va a desgranar su experiencia desde dentro como paciente, expaciente y chico. Porque esta no es solo una enfermedad de chicas. Por otro lado, nos va a aportar la visión desde lo profesional. Otro chico, Carlos. Ay, Pablo, perdón. Es el nutricionista y en breve psicólogo, especializado en TCA, tanto desde el ámbito de consulta como hospitalario. Ha estado en ITA Barcelona, pasando por todos sus departamentos. Y por último, yo soy Noelia, miembro de la Junta TCA Aragón y madre como muchos de vosotros. Voy a intentar aportar mi granito de arena con mis vivencias, con la ayuda de todos ustedes. Damos comienzo a la charla, o como decimos nosotros, vamos a charrar y vamos a charrar. De TCA. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. Dar las gracias a TCA Aragón, que desde el primer momento que me puse en contacto con vosotras, pues estuvisteis muy interesadas en mi historia, pero como digo, es la historia de mucha gente, de muchos padres y muchos familiares, y muy agradecido de traer mi libro y mi experiencia aquí a Zaragoza, algo que nunca había imaginado. Primero, escribir un libro; dos, llevarlo fuera de Burgos, que es mi ciudad; y tres, que haya gente escuchándome. O sea que agradeceros a todos. Y bueno, en primer lugar me presento, como bien habéis dicho, soy Manu, para los amigos, Baruque. Tengo 25 años y soy un expaciente de TCA. Padecía anorexia nerviosa, me lo diagnostican con 15 años. Pero bueno, esto es un proceso muy largo y viene de mucho de atrás, como relato en el libro. Y lo que intento desgranar es como la experiencia, el diario de aquel niño pequeño que no sabía lo que le estaba pasando y que con todos los miedos, incertidumbres y dudas que tienen a esa edad, pues se enfrentó a una realidad que nunca pensaba que podía imaginar. Con 12 años yo tenía sobrepeso y la verdad es que nunca le había dado mucha importancia a lo que es el cuerpo, la alimentación. Yo me consideraba un chico muy feliz, hacía deporte, comía muy bien y bueno, es verdad que de un momento a otro los médicos me dijeron que era adecuado que perdiera peso, pero de forma pues normal. Pues lógicamente que un chaval tenga sobrepeso no es bueno. Entonces, bueno, les hice caso, lógicamente, que no me voy a llevar a la contraria. Y bueno, poco a poco fui perdiendo peso de forma normal, de forma pues regular, asesorada con los profesionales. Y yo me sentía poco a poco mucho mejor conmigo mismo y bueno, se fue convirtiendo poco a poco en un vicio y sentía que, bueno, lo estaba haciendo bien. Entonces también estaba recibiendo comentarios buenos de la gente, buenos, que se catalogan como buenos, como decimos a veces. Que, hombre, Manu, qué bien estás, ¿no? Has perdido un poco de peso, te veo mucho mejor. Y digo, bueno, entonces estoy haciéndolo bien. Ese manual de perfección, que por eso lo llamo el peso de la perfección, porque a veces la enfermedad te lleva a eso, a una perfección irreal de algo que no es real, vaya, que es utópico, que ese cuerpo es perfecto o esos estándares perfectos. Entonces, bueno, poco a poco fui perdiendo peso de forma regular, de forma normal, pero eso es la punta del iceberg, como explican los profesionales, como explicará Pablo mucho mejor que yo solo soy un mero expaciente, sino que por debajo había mucha inseguridad. Yo era un chico muy inseguro, con muchos miedos, escénicos, sociales también con las relaciones, sobre todo con las mujeres, pero
era realmente el problema. Entonces ese problema lo derivé hacia un TCA. Entonces, bueno, poco a poco fui perdiendo más peso, se convirtió en una droga para mí, hacía más deporte, restringía mucha más comida. Y yo creo que también hubo un detonante que fue el fallecimiento de mi abuela, en este caso, que era como un pilar fundamental en mi vida. Era pues mi alma, mi segunda mejor amiga, como mi madre. Y a partir de ahí se me trastocó todos los planes. Digo, ¿qué me está pasando? Y yo no era consciente en un primer momento. Y creo que esto es algo importante porque cuando uno lo pasa, uno no es consciente de primeras. Porque es totalmente... igual que a los padres no tenéis ni idea de qué le pasa a mi hijo o a mi hija. Yo tampoco, nosotros tampoco, de verdad. En un primer momento no sabemos qué nos está pasando. No somos nosotros los que actuamos ni decimos esas cosas, es la enfermedad la que habla. Y bueno, a raíz del fallecimiento de mi abuela, es verdad que yo voy haciendo esas prácticas más y más y más de forma más activa y lógicamente eso derivó a que me diagnosticaran esta enfermedad. Con 15 años ingreso en el hospital de Burgos. El día de mi cumpleaños, eso es algo que nunca olvidaré, un buen regalo, la verdad, tremendo. Y primero ingreso, 10 días, luego salgo y yo pensaba que después del primer ingreso todo ya era maravilloso, que había superado la enfermedad. Muy, muy lejos de la realidad, lógicamente, porque esto es un proceso muy largo, es un proceso muy, muy costoso para todos. Y yo en un primer momento, eso es algo que también me pareció muy importante, yo no supe pedir ayuda porque la enfermedad no me estaba dejando pedir ayuda, pero me dejé ayudar. Y mis padres en un primer momento siempre estuvieron ahí y me empujaron y me dijeron, oye, Manu, te vemos algo raro, te vemos diferente. Tú antes eras un chico extrovertido, con la sonrisa por bandera, y ahora te vemos agrio, apático, pues con una actitud que nunca te habíamos visto. Más allá también del aspecto físico, lógicamente, que había pasado de un extremo a otro. Por eso también ingresé, lógicamente. Entonces, después del primer ingreso en el hospital de día de Burgos. Ahí estoy 6 meses y bueno, creo que todo el proceso, ahora que lo veo desde otro prisma y ya con muchos años después, ayudó. Aunque luego volviera a ingresar otra vez en el hospital de Burgos, yo creo que todas esas terapias grupales, todas esas terapias con los profesionales, con los nutricionistas, todo eso ayuda. Porque mi madre me dice, pero ¿para qué te ingresaron 10 días y luego saliste? Y esto también, el relato de las culpas, que a mí me parece muy interesante. En plan, nos pasamos la pelota entre los padres, familiares, amigos, profesionales, quién tiene más la culpa. Y no es cuestión de culpa, esto es cuestión de que es una enfermedad como otra cualquiera. Y creo que ese peso, si no lo llevamos entre todos, es imposible lidiarlo. Y creo que hay que dejar las culpas a un lado y remar todos hacia adelante. Eso es muy importante, porque si no, yo podría recriminar a mi padre pues, ciertos aspectos que me decía cuando yo tenía sobrepeso y él viceversa hacia mí. Y es que no servía de nada. Entonces nos retroalimentábamos. Pero entiendo perfectamente que nadie tiene un manual de cómo hablar a un chico o chica que tiene un TCA, porque es que es muy complicado. Y yo le respondía de forma agria, de forma arisca, pero porque eran las únicas personas del mundo a las que tenía confianza para decirlo. Entonces a un amigo pues no le decía vete a tomar por... No, pues es que a mi padre sí, porque es la única persona que tengo la confianza de decirlo. Y es duro decirlo, y a veces yo me siento culpable de cómo he actuado con ellos, lógicamente. Y esa frase de que los padres están ahí porque siempre van a estar, depende. También es que entendería la tesitura en muchos momentos, porque también te hace replantearte muchas cosas, lógicamente. Pero bueno, eso ya estoy un poco divagando. Luego, sí, eso me explayo más. Luego, pues con 16 años salgo del último ingreso del hospital y yo la verdad que pensaba no iba a superar ni la enfermedad ni sobre todo el curso académico, que yo pensaba que lo iba a dejar el instituto, todo a un lado, pero no, pude terminar año a año. Me gradué en la Universidad de Burgos, hice Administración y Dirección de Empresas, hice un Erasmus, hice un SICUE, luego hice un máster y actualmente estoy trabajando en Madrid pues con 25 años y diciendo que estoy recuperado de un TCA, que eso es lo más importante, que de un TCA se puede salir. Y es por eso he hecho este libro, pues quería contar mi historia, pero que es la historia de mucha gente y bueno, muy, muy contento por ello. Perdón, así por un poco a grosso modo. Hola a todos, soy Pablo,
he estado trabajando como nutricionista durante bastante tiempo en salud mental y también estoy ahora dedicándome a la psicología cada vez más. Agradezco a TCA Aragón poder estar aquí para comentar y hablar más sobre esta enfermedad, a Manu, por explicar su experiencia. Creo que es fundamental, ¿no?, que también se hable desde la parte positiva del TCA, la recuperación. Y también a las familias y a los padres que estéis aquí, porque muchas veces sois los que más sufrís con esto, porque hay mucha incertidumbre, no se sabe cómo ayudar. Me gustaría también aprovechar la charla para que pudieseis solventar cualquier duda que tuvieseis respecto a cualquier duda que tuvieseis en casa y como a Manu, desde su experiencia, le han venido bien ciertas actitudes o cambios de comportamiento en casa a nivel familiar. Y bueno, también me gustaría pues aprovechar la experiencia de Manu para ir relatando un poco más factores que son importantes en el desarrollo y en el mantenimiento del trastorno alimentario y elementos a corregir, ¿no? Un poco a nivel social y luego también hay actitudes, pues lo que comentamos a nivel personal y en casa y cómo que se pueden transformar en herramientas de ayuda. Si quieres te empiezo preguntando. Sí. El proceso, no, quizás el ingreso es un oasis. Al principio es duro, pero posteriormente, cuando parece que se apacigua lo que son la sintomatología. Lo cierto es que cuando sales, y esto pasa siempre, volvemos a la realidad. Me gustaría que pudieses explicar un poco más cómo es esa salida, cómo es esa vuelta a la realidad y ver que muchas cosas que parece que han parado a través del síntoma vuelven a estar ahí. Pues me parece muy, muy interesante. Yo creo que bueno, es una burbuja completamente diferente a la realidad. Entonces, por eso creo que volví a ingresar, porque yo pensaba que en 10 días iba a estar ya recuperado de la enfermedad y ni mucho más, ni mucho menos. Entonces, ahí estás en tu burbuja, estás controlado en esas paredes blancas, con tus, como yo digo, guardianes ahí, tienes ahí a tus espías, si haces algo mal te van a decir esto, tienes tus horas de ir al baño, tienes tus horas de comer, tienes tus terapias grupales, tienes tu gente y es una burbuja completamente diferente a la realidad. Pero también ayuda mucho, o sea, lógicamente a mí me ayudó muchísimo. Bueno, me salvó la vida, lo digo. Y también las personas que están dentro, porque yo me acuerdo mucho de mis compañeras, que la mayoría eran chicas, y entre nosotras nos apoyábamos, porque bueno, al fin y al cabo nos entendíamos de lo que estábamos sufriendo, qué estabas haciendo, esas prácticas que vistas desde fuera son irreales y son irreales, es verdad. Pero bueno, nos ayudábamos entre nosotras. Pero bueno, es una burbuja completamente diferente y yo la primera vez que salí tuve un vértigo pues que no pude con él porque era una realidad que me daba mucha miedo a afrontar, me daba miedo a preocupar a mis amigos, a ver si me sentía juzgado por la gente, mis inseguridades, ver mi cuerpo expuesto en verano, en la playa, en la piscina, donde fuera. Entonces es otra realidad y esa burbuja es muy necesaria, pero donde realmente se supera la enfermedad es fuera, porque es el día a día, es como afrontar más allá del plato, que el TCA es más allá del plato, es superar tus miedos, el enfrentarte a hablar con una persona, hablar con la gente, exponerte a situaciones de incertidumbre, porque es la vida es una incertidumbre constante, entonces esas cosas se superan después del ingreso y durante el ingreso es otra realidad completamente diferente. Sí. En los ingresos, generalmente, ¿no? Para sintomatología vuelve a haber una ganancia de peso muchas veces, en el caso pues más restrictivo, ¿no? Pero el problema se ve que va mucho más allá de la comida cuando salimos. Es volver al ámbito familiar, donde creo que la familia, y en tu caso también tiene un papel fundamental. Creo que hablas de tu hermano, a través de la comparación puede ser. El tema de tu abuela también, ¿no? Los lutos también, cómo llevamos los lutos, pueden ser un precursor importante en el trastorno alimentario. Y luego el apoyo y cómo busco la ayuda en mi familia. También es importante el
el saber buscar esta ayuda en las familias y que las familias sepan cómo otorgar o dar esta ayuda, ¿no? El trabajo con los padres es difícil muchas veces, pero creo que tenéis todo el derecho y toda la necesidad de saber cómo ayudar. Creo que es una de las partes más importantes del tratamiento. Antes hablabas de repartir culpas, que muchas veces se quieren repartir culpas. Yo creo que lo importante es repartir responsabilidades. El profesional tiene una responsabilidad a nivel terapéutico, en consulta, en ayudar a que vaya bien las cosas. En casa, los padres muchas veces se quieren ayudar, pero hay que enseñar a que sepan ayudar y a saber dar esa ayuda de forma coherente con lo que necesita mi hijo o mi hija. Y luego muchas veces, cuando ya tengo todo esto, ya tengo mucha más posibilidad de poder confrontar estos problemas, ¿no? Que son realmente las dificultades y lo que mantiene el trastorno alimentario. Muchas veces se habla de problemas como puede ser la autoexigencia, ¿no? La cultura de la dieta. También podemos estar hablando la excesiva responsabilización en muchos casos de cosas que no me tocan. No sé, en tu caso, ¿cómo fue todo esto, no? ¿Cuáles de estos factores tenías o los sentías como tuyos, no? Es muy interesante lo que dices. Vamos, yo creo que has tocado un poco todo mi experiencia personal y como bien dices, creo que todos tenemos un rol, somos un equipo al final. El jugador número uno, pero es verdad y es imprescindible. Yo a mis padres les vi evolucionar como personas con la enfermedad. Mi padre nunca la había visto llorar en mi vida y eso es algo que creo que me marcó. Cuando ya cuando se abre realmente, cuando ves sus sentimientos, cómo le está afectando, cómo que su hijo lo que está sufriendo, lógicamente él lo lleva por dentro, cada uno lo llevamos lo exteriorizamos como podemos los sentimientos, pero yo nunca la había visto llorar o haberme dicho esas cosas. Entonces, él la primera vez, siempre me acuerdo, que entraba a una terapia grupal con padres, no entendía nada. ¿Pero cómo van a hablar a todos? ¿Pero cómo va a hablar mi hijo delante de Y claro, al principio, claro, porque en ese momento, y creo que ahora afortunadamente hay mucha pedagogía y ya no se estigmatiza a nadie que tenga un problema tanto, un problema de salud mental. Pero por aquel entonces, mi caso en el instituto no se tocaba mucho, no se decía que Manu tenía una anorexia, nada, o alguien con TCA. Entonces, eso era incomprensión y es totalmente lícita y es totalmente justificable que no tengan ni idea, es que nadie sabe nada al principio. Y es muy comprensible que ellos estén más perdidos que nosotros, incluso porque nosotros recibimos terapia cada día o cada semana o cada mes, pero ellos a veces solo están 5 minutos con el psicólogo o psicóloga de turno y lo que puedan hacer. Entonces entiendo perfectamente su incomprensión, su duda, pero creo que vamos todos evolucionando con la enfermedad y superándolo con etapas. Y yo vi como mi madre, mi padre y mi hermano, al que tú dices, yo le comparaba y a veces le idealizaba de una forma tan de demasía que al final me equivoqué porque quería ver al final ser él en vez de ser yo, y cada uno es como es, porque él era el inteligente, era el delgado y era pues el majo y el gordo. Y lo tenía como yo así. Y al final estamos totalmente equivocados y eso no tiene nada que ver, y que yo le compare no significa que le adore, que es así, y le sigo adorando. Entonces, me parece imprescindible la ayuda familiar, sí. En mi caso personal, bueno, yo digo los profesionales, pero sin mis padres y mi hermano no salgo vivo, lo tengo clarísimo. Porque estaban cada día ahí en el hospital, que solo podían verme una hora, y estar con esa resistencia numantina todos los días yendo a verme una hora, ver a su hijo de 15 y 16 años rodeado, pues bueno, en un área que es totalmente diferente a otras áreas del hospital, lógicamente es durísimo para ellos. No lo puedo imaginar y a veces pienso que les he desnudado demasiado en el libro y me siento a veces culpable. Digo, oye, igual he sido demasiado transparente, porque también para ellos es un proceso de retrospectivo, de volver a recordar lo que has pasado. Pero lo han entendido y han entendido que si sirve para ayudar a una persona o a alguien, pues bienvenido sea, y son los primeros que saben que es un proceso largo,
pero que si no remamos todos juntos no podíamos haberlo superado así. También estamos viendo, ¿no? Después, en la salida, los procesos de recaída, y hablabas un poco de esta cierta estigmatización. Desde el desconocimiento en salud mental, muchas veces la anorexia o los 13 en general son enfermedades complicadas de entender, principalmente porque es algo no tangible. Entonces, necesitamos mucha educación al respecto. ¿Qué factores, no, tú crees que son desencadenantes de un trastorno alimentario hoy en día? ¿Y cómo crees que nos están afectando? Y cómo muchas veces el tener esta misma enfermedad nos puede estigmatizar. Y esto mismo puede ser un precursor, un mantenimiento un poco de la patología. Sí, es muy interesante. Pues es verdad que el TCA siempre lo asociamos primero a un capricho de chica, una moda de la chica delgada y un problema con la alimentación. Pero bueno, va más allá de ello. Y yo lógicamente tenía un problema con la alimentación y al final se convirtió en una obsesión. Y yo a veces tenía alimentos tabú que no quería tomar porque en un primer momento me dijeron: tú tienes que hacer esta dieta, y las dietas milagro que las restringiría todas con todo el cariño. Pero creo que hay factores determinantes como puede ser pues eso, los cambios de humor, los cambios de mentalidad, cambios a la hora de enfrentarte al plato, lógicamente, cambios también a la hora de ordenar tu día a día. Yo era un chico que académicamente era bueno, pues, sacaba bien, notas buenas, pero me pareció insuficiente en aquel momento. Entonces, poco a poco fui estudiando más, quedándome todas las noches sin dormir, estudiando más y más y más, hasta pues, si sacaba un 9 me parecía muy poco, si no tenía un 10 me parecía insuficiente. Entonces, esas prácticas, ese perfeccionismo que al final te lleva a este tipo de enfermedades, creo que también es un factor. La abstracción social. Yo era un chico muy sociable, que me gustaba mucho jugar al fútbol, jugar con mis amigos y amigas, y poco a poco me fui refugiando en mi casa, en mis paredes, mi cuarto, que era mi sitio más seguro y donde no quería ni preocupar a nadie, ni que me viera nadie, y yo solo quería estar en mi rutina de hacer ejercicio, comer un poco menos y estudiar más. Con esas tres variantes fui hacia un extremo que casi me costó la vida. Entonces, creo que hay muchos factores, que hay muchos que son comunes y que cada caso es un mundo totalmente. Pero eso, lógicamente también el fallecimiento de mi abuela me afectó, pero creo que ya de antes se estaba fraguando algo, se cocinaba algo que olía mal, y entonces todo eso influye, y creo que también los comentarios de gente de fuera también te puede afectar. Y esto es muy importante porque hay que tener mucha pedagogía, hay que tener empatía con la otra persona que está pasando algo como así, porque, oye, si a mí me dices del otro día, jo, te veo más guapo, o qué bien has visto el Manu delgado, qué bien está. Joder, ¿qué pasa con el Manu gordo? ¿Era malo? ¿Era una persona que te hacía daño? ¿Una persona que no lo entendía? Yo no entendía esos comentarios. Entonces, hay que tener mucha empatía, tener la mano de entre todos, digo, porque estos problemas también son a nivel educacional. Yo el otro día pude hacer una charla en mi instituto y afortunadamente veía que los chicos y chicas saben más de salud mental. Que yo por aquel entonces me hablabas de una persona con anorexia y no sabía qué era. Entonces creo que se están dando muchos pasos hacia adelante buenos, pero quedan muchísimos por dar, y sobre todo de ayuda a los padres, como dices tú, pero a los profesionales como tú, que estáis saturados de casos como estos. Entonces, eso diría como pequeño resumen. Sí. Una pregunta. Es que vas a hablar un poco del proceso. Sí. Y una cosa así personal, Uh-huh. tengo curiosidad y querría que nos contaras, es en qué momento tú eres consciente, no sé si llamarlo enfermedad, de que Uh-huh. estás enfermo o que tienes un grave problema, Uh-huh. o son tus padres, tu familia, quienes son los que son conscientes y intentan ver la manera de hacértelo ver para ayudarte. Sí. Y a raíz también de eso, ¿te costó o no te costó esa aceptación
de necesito ayuda profesional, necesito ponerme en manos de profesionales, porque es algo que sale mucho. Sí. Esa sensación de los padres de que ven claro que sus hijos o sus hijas está pasando algo, una enfermedad, pero al hijo o a la hija le cuesta aceptarlo, le cuesta entenderlo, en otras ocasiones son más conscientes, pero en tu caso, como tú llegó un momento que te preocupaste, viste, tengo un problema gordo y reaccionaste, o fueron tus padres quienes se dieron cuenta y empezaron a dar pasos e intentaron a través, bueno, de hablar contigo, decirte... Yo creo que un poco de ambas. Yo en un primer momento no sabía absolutamente lo que me estaba pasando y no era consciente de que me estaba pasando esto. Y estaba en un momento muy grave de la enfermedad porque tenía muy poco peso y apenas me valía por mí mismo. Entonces, pero quien dio la primera voz de alarma fueron mis padres, sí, los que te dijeron. Me acuerdo perfectamente de una conversación con mi madre: Manu, creemos que te pasa algo. Y yo, claro, en aquel momento yo creo que todos asociábamos sobre todo algo físico, porque claro, el cambio era evidente, tenía sobrepeso y era con una extrema delgadez. Y ahí, vale, digo, bueno, me está pasando algo, creo que me está pasando algo, pero la enfermedad también te hace decir, pues por uno y otro te entra y por otro te sale al principio. Pero luego, antes de ingresar la primera vez, me acuerdo que fue un partido de fútbol que fui a jugar y yo estaba que me caía, no podía correr. Y bueno, yo quería correr más y correr más, correr más. Y me acuerdo que hubo un momento, que lo relato en el libro, que me da un par de pinchazos al corazón que yo pensaba que me quedaba ahí. Entonces ahí yo digo, aquí creo que me está pasando algo. O sea, porque creo que hay momentos clave que te rompen, aunque no seas consciente, aunque no te está actuando las voces o que te están diciendo. Pero yo en aquel momento me acuerdo perfectamente y digo, corro un sprint más y me quedo aquí. Entonces digo, bueno, vale. Vale, me está pasando algo muy grave. Y entonces ahí ya empecé a conocer lo que me estaba sucediendo. Porque al principio no sabía lo que me estaba pasando, ni lo que me decían los médicos, ni los terapeutas. Al principio, claro, ibas al médico de cabecera, porque a mí me derivaban al público, al médico de cabecera, nada, con que el chaval coma un par de bocadillos más. Y digo, ¿cómo me puedes decir esto? Es como decirle a un pirómano que con un poco de gasolina está todo mejor. Es verdad. Y entonces, bueno, el primer ingreso para mí fue demasiado rápido, pero fui conociendo la enfermedad. Luego en el hospital de día ya hacía más terapias grupales con padres, con otros pacientes, que creo que ahí ya poco a poco vas conociendo lo que te está pasando, cuáles son las herramientas que tienes que hacer, por qué te llegan estos pensamientos, que los pensamientos negativos nos llegan a todos, aunque no lo creamos. Pero la cuestión son filtrarlos, y si no filtras esos pensamientos, al final te los crees y los llevas a rajatabla. Yo los seguía como un manual perfecto. Entonces, creo que esos dos primeros ingresos, luego el último que fue de 3 meses en hospital, con 16 años, ahí, pues claro, eres consciente de que, bueno, estás perdiendo muchas cosas, estás perdiendo pues una adolescencia, te estás perdiendo, bueno, físicamente estás bastante deteriorado, pero bueno, aprendí muchísimo a nivel emocional y aprendí muchísimo a valorar a las personas por sus emociones, por sus sentimientos, y creo que eso también me hizo mucho más fuerte. Ahora, ver a mí una persona que por su valía me parece por lo emocional, y yo lo tengo claro desde aquel momento. Tenía 16 años, pero yo me veía con una madurez mayor que cualquiera de mis compañeros, y eso nunca no lo había hecho porque nunca me valoraba, nunca me ponía ni medallitas cuando conseguía algunos pues, retos o asignaturas o marcas o lo que fuera. Entonces, bueno, creérselo y valorarte aunque sea un poco, eso también me ayudó. Y yo nunca me había valorado, nunca. Entonces, ahora me odiaba en aquel momento y ahora me quiero. Entonces, creo que es un proceso muy largo, es un proceso muy costoso para todos, pero que se sale. Pero bueno, el primer momento detonante es ese, yo lo tengo clarísimo. Cuando mi madre me dice, Manu, ¿te pasa algo? Y cuando a mí en un momento creo que me voy a desplomar y que no aguanto más. Esos fueron mis dos momentos claves, digamos. Sí. Sí.
No. Te entiendo. Sí, yo mi opinión, si me dejas, no, o sea, digo, si me hubiesen dejado mis padres ahí sin todo el día encerrado, yo me mato a hacer ejercicio. Me mato a hacer ejercicio o me mato a hacer lo que sea. O a quedarme encerrado o no salir. En mi caso concreto, por ejemplo, que es muy duro que me escondieran pesas para que no hiciera nada de ejercicio. Entonces, sé que es muy duro ver a tu hijo o hija encerrada en el cuarto y no saber cómo tratarles y decirle, claro, es la hora de comer. Y pues vete, que me da igual, no quiero que haya no sé qué, ni pizza, ni no sé cuál, ni no sé cuál. Vale, sí, claro, es que contestamos así la mayoría de veces al principio, pero creo que ese papel no puede cambiar, vuestro papel no puede cambiar y la empatía que yo siempre sentí de mis padres no cambió. O sea, no cambió, aunque yo les contestara de una forma injusta y merecida, porque yo no actuaba la enfermedad. Y eso es algo que es importante recalcar. En esos momentos no es tu hijo, de tu hija, digo, ¿por qué me actúa así? ¿Por qué es así? No, es la enfermedad la que habla. Pero bueno, recordarle poco a poco, oye, ¿te apetece venir o cambiar un poco de... que no todo se centre en el plato, en las horas clave, que a veces, bueno, a esta hora tenemos que venir, a esta hora tenemos que cenar, bueno, si ahora mismo estoy disfrutando con una charla con unos amigos o amigas, pues bueno, ya está, luego podré venir, ¿no? Digo en mi caso personal y en momentos concretos, porque en momentos extremos, lógicamente, no puede ser así, necesitas llevar un seguimiento, pero creo que ese papel no puede cambiar por vuestra parte. Y entiendo la incertidumbre y entiendo la molestia y la incomprensión y rabia de que tu hija y tu hijo te responda así. Pero creedme que vuestro papel es imprescindible y bueno, Pablo responderá mejor. Vamos. Sí, es fundamental. En esos momentos lo que hay que buscar siempre es la comprensión emocional. Ir al tema emocional, al qué te pasa, qué te sucede, ¿no? No anclarnos en que está enfadado, buscar otro tipo de actividades. Habría que intentar comprender un poco lo que está sucediendo. Igual que cuando se plantan o cuando hay alguna dificultad delante de la comida. No nos centremos, no hablemos el mismo idioma que la enfermedad. Tenemos que ir a la parte emocional siempre. Y quizás tú me dirás mejor, pero en esos momentos, no sé, el enfermo no puede ver la ayuda muchas veces, pero quizás a posteriori, conforme baja la intensidad, agradece mucho esa comprensión, ese apoyo en ese momento y haber estado ahí en ese momento va generando una relación muchísimo más positiva y un clima mucho más positivo para la mejoría posterior, para poder buscar apoyo directamente. Muchas veces, hilando un poco con la pregunta anterior, la enfermedad funciona como una adicción por ejemplo, a un drogadicto no le puedes quitar su droga. La reacción ¿cuál va a ser? Van a ser agresivas, va a ser enfadarme contigo, pero hay que seguir estando allí y hay que hacer lo que hay que hacer, hay que ser firmes en esas situaciones. Muchas veces cuando se está así, ¿no? Y creo que lo has explicado, es imposible darte cuenta que estás mal, estás en un bucle. Entonces, habla de enfermedad y nada es racional en ese momento. Hay que intentar aportar esta otra parte, saber que sigue estando allí, ¿no? Que hay un problema, pero no tener tan en cuenta la reacción directa que puede haber en ese momento. Es importante seguir estando allí, pase lo que pase, y quiero decir, pase lo que pase, sabiendo que también tendréis vuestros momentos de dolor, de sufrimiento, y que también tenéis derecho completamente a expresarlos. O sea, y es importante que sepáis repartir, ¿no?, esta carga. Cuando hablamos de repartir cargas también va un poquito por eso. La responsabilidad es esa. Sois personas y también os vais saturando con todo el proceso. El proceso es largo y es costoso para vosotros. Que cuando necesitas buscar ayuda de forma inicial, muchas veces el paciente no va a ser capaz de pedir esa ayuda, ni creer ni incluso ni necesitarla. Lo único que necesita es lo que hablábamos un poco, ¿no?, que es su droga, su conducta restrictiva, su deporte, bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? ¿O en qué momento evaluamos que mi hijo necesita ayuda? Yo me quedo con una parte que es la capacidad destructiva de esta enfermedad. Y creo que esto lo que va generando sobre todo es este aislamiento, que es lo que hablabas un poco tú antes, ¿no, Manu? Te vas encerrando pues con toda tu exigencia en los estudios, pero dejo de tener vida social, me voy encerrando en mi cuarto, me quedo con mi síntoma. Cuando veo que me voy despojando de todo esto, al margen de
y esto también lo podemos hablar como un mito, no hace falta que sea solo una bajada de peso o hay otros indicadores, ¿no? Yo me quedo sobre todo con la soledad que se va generando en torno a esa enfermedad. El dolor constante, el mal humor constante, la irritabilidad. Yo creo que cuando están ahí es cuando yo creo que mi hijo necesita ayuda, independientemente de hablar de un trastorno alimentario. Podemos hablar de que mi hijo no está en un estado emocional ni mental adecuado. Entonces yo creo que ahí es cuando tenemos que recurrir a ver qué pasa, ¿no? Y buscar ayuda externa. No sé si te pasó a ti, Manu, cuando acudes, te dan un diagnóstico de trastorno alimentario, sentir un poco de estigmatización exterior, incluso no sé si interna, por creer que el trastorno alimentario es una enfermedad femenina, ¿no? Más dedicada a chicas, que realmente en el 90-95% de los casos diagnosticados, si queréis luego nos metemos con esto, es así, pero no sé si también ese punto, ¿no? te estigmatizó, te hizo culpabilizarte, te hizo vivirlo un poco peor todo esto. Yo personalmente no. Y es verdad que hasta incluso los profesionales me lo repetían. Y es algo que no entendía. Bueno, esto es una enfermedad que lo pasan las mujeres mayoritariamente. Digo, ya, pero bueno, lo estoy pasando yo. ¿Qué me quieres decir? ¿Que soy alguien extraño, soy un caso anómalo, soy un bicho raro? No, yo en ningún momento creo que me afectó más a nivel social. Creo que los hombres como sociedad tenemos pues esas reglas de no expresar nuestros sentimientos, que a mí me afectó. Que en mi grupo de amigos no se pudiera hablar de sus emociones me afectó. Lo tengo clarísimamente, que no pudiera establecer una relación o una conversación con una chica porque por miedo, por no haber expresado en ningún momento con mis amigos ese tipo de sentimientos, me afectó. Estoy clarísimo, esa masculinidad frágil que tenemos, que parece que todo lo que no podemos ni llorar ni expresar nuestros sentimientos desde pequeños, me afectó. Estoy 100% seguro. Y lo sigo diciendo esto, y a muchos hombres les fastidia, a muchos amigos, gente que lo digo y dice, pero ¿cómo te va a afectar más por...? No, a ver, yo no digo que me haya afectado más por ser hombre en ningún momento. O sea, no quiero hacer una distinción, sino que esto lo puede pasar a cualquier tipo de persona, independientemente del género. Pero lo que está claro es que tenemos que hacer una pedagogía entre todos de que se tiene que hablar abiertamente de esas emociones, de esos sentimientos, entre grupos de amigos, independientemente de la generación a la que pertenecemos, porque yo lógicamente entiendo que mis padres están en otra generación que la mía y que no hablaban tanto de salud mental como se habla ahora, y ahora igual que yo estoy alejado de la generación que pues mi sobrino, que es más pequeño, me habla de cosas que pues para mí es chino. Lo entiendo, pero creo que tenemos que hacer entre todos una forma de juntarnos, de entendernos, de comprender y sobre todo de hablar, porque no hablamos. Cuando se pregunta ¿qué tal? Bien. Bueno, bien, ¿qué tal? ¿Qué te ha pasado? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cómo has ido? Cuéntame un poco más. Entonces, yo cuando lo decía con mi grupo de amigos, yo intentaba hablar, pero no podía. No sentía muchos momentos en conjunto, pero con algún individual sí, lógicamente. Cuando yo pues estaba con mi mejor amigo, a él sí que se lo contaba, pero yo en un contexto de amigos, no. Era anómalo, y creo que eso, afortunadamente, se está cambiando. Entonces, eso es lo importante, que hay que hablar de las emociones, que hay que expresarse, que hay que entender que no es un caso raro ni un caso anormal, y que es importante tender la mano. Me parece imprescindible. Te respondería a eso. A nivel profesional, yo creo que también tenemos que hacer una deconstrucción total. Primero desde nutrición y después desde la comprensión de los trastornos alimentarios. Yo recuerdo estudiar trastornos alimentarios en la carrera y no tiene nada que ver con lo que te encuentras. Absolutamente. Un tipo de perfil inexistente de paciente. A mí me han dicho, bueno, yo me acuerdo que literalmente me acuerdo de la página de la universidad. Ponía una enfermedad femenina y de clase alta. Una moda. Sí. Una enfermedad de clase alta. Yo creo que esto afecta a todas las clases y más hoy en día.
y creo que afecta a todos los sexos. Creo que, por ejemplo, el trastorno alimentario masculino es una cosa que, en parte, por lo que has dicho, de quizás la forma de que tenemos de expresarnos y de gestionarnos, pero no se detecta. Y creo que está más consentido socialmente. Los gimnasios están llenos de trastornos alimentarios. La vigorexia está en auge. En Inglaterra y en los países anglosajones nos llevan 5 o 10 años de adelanto. Tienen un problema con esto. Entonces, creo que es importante que también demos visibilidad a esta parte del trastorno alimentario masculino. Está ahí. O sea, las redes sociales, que ahora hablaremos de ella y te voy a preguntar. Pero es actualmente el contenido que nos encontramos en estas redes es completamente favorable a desarrollar un trastorno alimentario, tanto en ellas como en nosotros. Desde la insuficiencia, los modelos que nos ponen son siempre mejores que nosotros, son idílicos. Eso, por tanto, nosotros nos hace insuficientes. ¿Cómo vamos a competir con todo eso? Con cosas que encima no son reales, son ficticias. Con conocimiento de causa. Sé de trastornos alimentarios, influencers, que enseñaban una cosa y luego están en un centro. ¿Cómo crees que nos afectan las redes sociales, Manu? En tu caso también tuvo influencia, ¿conoces casos cercanos? Pues bueno, las redes sociales ahora mismo, vamos, es la pregunta del millón, yo también creo, ¿eh? Y en mi caso personal no me afectaron tanto porque no estaban tan en auge en aquel momento. Porque hace 10 años se utilizaba Twenty y Facebook y ya está. Y no estábamos con Instagram, pero que para mí es la red social que más afecta en este caso. Entonces, y TikTok, claro, sí, claro, ahora, claro. Es que no estoy metido, estoy fatal ahí, estoy fuera ya, es verdad. Sí, puede ser, no tengo, sí. Entonces, es un arma de doble filo las redes sociales. Entonces, lógicamente han dado visibilidad a casos como estos y yo, por ejemplo, pues por mi libro igual no se hubiese vendido en otros sitios si no hubiese sido por las redes sociales o casos como estos. Pero lógicamente tienen otra vertiente negativa, que es lo que comentabas, ese culto al cuerpo, esos estándares de belleza de idealizados que pues yo veo a chavales, a chicos, en mi caso, pues que quieren tener la tableta de Cristiano Ronaldo o cuerpos así, y me da realmente mucho miedo. Realmente me da miedo. O chicas, pues tener cuerpos de modelos y esos filtros, sobre todo, lo que dices, porque son cuerpos muchas veces irreales, aparte de que lo que sea, pero son irreales porque están filtrados. Y puede afectar muchísimo ese tipo de enfermedades. Yo tengo personas cercanas que lo están pasando y veo a esa persona que está todo el día viendo imágenes de modelos perfectas que están, pues eso, plasmando una imagen irreal, yo creo, o no irreal, pero que no es alcanzable en la mayoría de aspectos, de veces, y a mí, pues yo tengo miedo. Entonces lo que creo que hay que hacer es pues muchísima educación en los colegios y en las universidades e institutos. Porque yo el otro día, fui a dar una charla en el instituto y veía a los chavales todo el rato con el móvil. Entonces creo que están muy bien las redes sociales, es una herramienta maravillosa para muchísimas cosas, para interactuar, para conocer nueva gente, para informarte, para saber de nuevas culturas, leer, pero creo que hay que tener mucha pedagogía y mucha educación. Hay que educar de raíz. Creo que sería muy interesante que hubiera una asignatura que sería educación de Internet o cómo entrar al nuevo mundo digital, porque es totalmente irreal, totalmente diferente a la realidad, igual que el mundo laboral, igual que la sexualidad, que no se habla apenas en los institutos. Ahora poco se está hablando un poco más, pero en aquella época tampoco, y eso también puede afectar muchas veces en casos como estos. Entonces creo que es mucha pedagogía, mucha educación y sobre todo también ayudar a los profesionales, eso como vosotros, porque estáis saturados. Eso me parece imprescindible. Sí. Yo creo que más que las redes sociales, yo creo que el problema son las cámaras que tenemos en los móviles. Porque yo creo que al tener el móvil, tener la disposición de una cámara todo el día, poder mirarte todo el día, poder hacerte fotos, poder compararte cómo estaba la semana pasada, cómo estoy ahora, yo creo que el verdadero problema son las cámaras que tenemos nosotros. Sí, también. Pero también tendemos a compararnos también, ¿no? Y entonces
Sí, 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 pero la cámara también, desde luego. Sí, sí, claro. El estar todo el rato fijándote a ver cómo estoy vestido, tal. Antes salían de fiesta mis padres y no se podían mirar cómo llevaban, por ejemplo, el rímel a mitad de la noche. Y, por ejemplo, mis amigas y yo estamos todo el día poniendo la cámara para ver cómo estamos en ese preciso momento de no sé qué. O sea, el problema es que queremos ser nuestra mejor versión todo el rato y podemos mirarlo y podemos vernos. Entonces, yo creo que es ahí. Porque tienes a las niñas, yo lo he visto con mi sobrina que tiene TCA y se hace, cuando publica una foto, se ha hecho 30 fotos en distintas posiciones hasta que tiene una foto que le gusta. Claro, sí. Y se hace 30 o 40 o las que sean, y filtro, y tú estás viendo la foto y dices, no es ella. Sí, sí. Porque se ha hecho, y se está maltratando a sí mismo todo el rato viendo la foto y lo que dices tú, y está muy Claro, y luego el problema también es que a la hora de colgar una foto en las redes sociales, muchas veces somos, por ejemplo, yo cuelgo una foto mía y me la veo 40 veces en el mismo día. O sea, el problema es que nos estamos intentando crear una imagen de, es que salgo muy bien en la foto, mentira. O sea, me he estado posando para esa foto media hora y la he conseguido porque he estado posando. En plan, no soy realmente así, no somos conscientes de eso tampoco. Nos creemos que somos como somos aquí, pero no. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Es que no tengo nada que añadir porque es que es verdad. Y da miedo, es que da miedo. También yo creo que tenemos que tener una responsabilidad nuestra generación, de la generación que viene, porque creo que hay que flexibilizar también el uso del móvil. Y yo desde el primer día lo creo porque me levanto y es lo primero que hago. O sea, a ver qué ha pasado. Entonces hay que tener mucho cuidado con las redes sociales y estoy de acuerdo. Espérate, yo me quedo. Sí. Me estaba rondando Sí. un comentario que has hecho antes, que me encanta y me une a lo que comentan ahora. Me costaba poder hablar de mis emociones con mis amigos, con tal. Yo creo que ahora aún va a estar más complicado, porque dices, a ver, entre redes, gimnasios, el tiempo que dedicaba a estudio o demás, o tal, el tema de comunicarse, compartir emociones, que es necesario y saludable, va a ser todavía más difícil. Pero es que además yo creo que son necesarias en todos los ámbitos. Aprender a expresarlas y compartirlas también en la familia. O sea, en amigos, en familia, en otros ámbitos. Porque también nos toca aprender a los padres muchas veces. O sea, si nos fijamos solo y nos preocupamos solo con que tiene que comer esto o ha comido menos o el peso, y esta pregunta es para los dos. Sí. No sé si nos estamos también un poco dejando llevar por el síntoma, aunque parezca que tenemos claro que solo es un síntoma, pero no lo es todo, y nos toca aprender a darle protagonismo. Sí. Y a raíz de ese comentario que has hecho, me dibujaba un poco. Sí, yo no estoy de acuerdo ahora sí, sí, totalmente de acuerdo, porque eso es la punta del iceberg, como dices, y yo creo que mis padres también fueron conscientes de ello, que lo importante, como bien decía Pablo, son las emociones, lo que te estaba pasando realmente, la soledad, como comentabas, es que es una enfermedad muy solitaria y eso es lo realmente duro, lo que sentirte absolutamente incomprendido por nadie. Y tocar las emociones es imprescindible, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora es verdad que estamos con tantos factores que nos alteran el día a día, que tenemos tantos infoxicación, tanta información, tantos día a día, que también te permite pasar por encima de todas las emociones. Y eso yo cada día intento pues escribir mis 4 o 5 cosas de qué he hecho hoy, qué podía mejorar y desde cuando padecí lo hago. Pues qué he hecho, qué puedo mejorar y cómo me he sentido. Eso creo que es un ejercicio también de introspección y sobre todo hablarlo con tus padres. Y yo con mis padres considero que tengo una relación emocional como nunca la he tenido, gracias también a la enfermedad, porque bueno, sé que es horrorosa y es lo peor que me ha pasado en mi vida, en mi corta vida, pero me ha dado muchas herramientas que me han hecho mejor, y yo considero que mi relación emocional con mis padres está mejor que nunca. Y eso es gracias a toda la terapia que ha habido y todo el proceso que hemos pasado todos juntos. Entonces, para mí las emociones es para mí la cúspide de mi felicidad, las emociones de mis amigos y de mis padres, y lo demás me parece también superficial. Creo que tenemos que centrarnos también más en eso. Bueno, ahora gracias a Pablo. El TCA para mí es una comunicación, es un lenguaje.
Entonces, lo que comentabas de aprender a comunicarnos es que es fundamental. Es que creo que el tratamiento es ese. Lo principal del tratamiento es eso. No podemos comunicarnos a través de comida, porque es el mismo idioma que el trastorno alimentario. Tenemos que aprender a comunicarnos con emociones, con lo que nos sentimos y que necesitamos unos de otros. La sociedad actual, cómo funcionamos, aplasta estas emociones, nos disociamos, funcionamos automáticamente, cada vez tenemos más estímulos. Tenemos que recuperar esa parte también, más de saber conectar un poco con nosotros. Frente al vacío, que yo creo que gran parte del trastorno alimentario muchas veces viene por una sensación de vacío, viene por no saber atender esas necesidades emocionales. Si no escuchamos esa parte emocional, jamás vamos a entender qué necesitamos. Entonces, yo creo que lo fundamental del tratamiento está ahí. Está en poder cambiar un poco el lenguaje. Y no solo eso, lo que comentábamos de que la enfermedad afecta a la familia. Yo creo que el trastorno alimentario no es solo de quien lo padece, sino que es una herramienta de comunicación del sistema familiar dentro de la familia. Entonces, al final, un poco de lenguaje de trastorno alimentario tenemos todos. Hay que cambiar mucho el lenguaje que estamos utilizando. ¿En tu caso también lo hiciste así? ¿Hubo algún cambio que hicisteis en casa más concreto respecto a esto? Sí. O sea, no centrarlo todo a lo que es el TCA o la alimentación. En mi caso concreto, yo tenía un tabú al pan porque antes me encantaba. Y entonces los nutricionistas me dijeron que les tenías a quitar al pan. Entonces, claro, el TCA ya lo vio como un demonio el pan. Y el pan era el día a día. El pan, yo desmigaba el pan, lo dejaba por allí, lo dejaba por allá, jugaba con él. Y era como la comidilla, vaga la redundancia, de todas las comidas. ¿Qué has hecho con el pan? ¿Qué has comido con el pan? ¿Cuánto pan has comido? Bueno, vamos a dejar esto de lado y vamos a intentar hablar de otras cosas. Y eso es importante. Y buscar otras motivaciones dentro de la TCA, porque yo me acuerdo que sí, estaba en esa enfermedad, pero también tenía otras cosas que eran terapéuticas para mí. Escribir, leer, escuchar la radio, porque soy apasionado de la radio, de la comunicación, que me encanta. No sé, escribir, motivaciones a futuro, aunque sean utópicas. Yo lo escribo en el libro. Pues cuando estaba encerrado en el hospital, creo que eso fue un paso también hacia adelante, porque tengo ambiciones de que creo que puedo superar la enfermedad. Entonces, eso también me ayudó. Escribir, voy a terminar el instituto, voy a viajar, voy a conocer a una persona. Esas cosas me ayudaron muchísimo. Y eso son terapias que vas aprendiendo con los profesionales, pero también contigo mismo. Te vas conociendo a ti. Porque yo no sabía quién era en aquel momento. Y yo sí que considero que hay 3 Manus en mi corta vida. Un Manu antes de, después de, durante de y después de. Y este Manu es como quiero ser. Y todavía tengo muchos aspectos por pulir, tengo tantas cosas por hacer y por vivir que espero, y que lógicamente todo me ha lastrado y tengo muchas cosas que, pues físicamente, muchos problemas que han sido derivados del TCA. Muchas operaciones del hombro, problemas de rodillas. Eso también es frustrante de ahora, porque yo me encanta hacer deporte. Pero bueno, merece la pena, compensa. Si me lo pones todo en una balanza, nunca mejor dicho, compensa. Entonces, eso, el lenguaje es muy importante, y también que tu hijo o hija conozca que esas ambiciones, esas cosas de distracciones de, oye, ¿te apetece ir a un paseo o lo que sea? Ayudan. Me parece que no, pero ayudan, sí. Sí. En cuanto a lenguaje emocional ese que propones, me parece que sí, debe ser así, pero no sé, te agradecería algún ejemplo, porque sí, estamos ahí, no podemos seguir hablando de comida, está claro, ya lo sabemos, pero cuando alguien se niega a escucharte o a interrelacionar contigo, ¿qué lenguaje? ¿Cómo hacemos? Es muy buena pregunta, sí. Hay situaciones extremas, dice incluso que nosotros no se van a comunicar si uno no quiere. Total. Sí. 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 A través de la comida no. Si es en la mesa, no. Yo a veces digo, en la parte más nutricional, ¿no? Casos concretos,
igual tenemos que tomarnos 5 minutos. Igual tenemos que hablar de otras cosas antes de volver a tomar este tema, para tomar un poco de perspectiva. Las estrategias de escribir, que estabas hablando, de pasear, consisten en coger un poco, en externalizar un poco el problema, alejarlo un poco para poder tener perspectiva. Cuando estamos tan cerca es imposible. Es imposible. Entonces, consiste un poco en eso, en tomar un poco perspectiva. De tomarnos un rato. No ceder, ¿eh? No ceder. Sí. Sí, o sea, encerrada en la habitación, por ejemplo. Recordarle que tiene unas pautas, que al final cumplir con las pautas es como la medicación en otro tipo de tratamiento. Si toca hacer una comida, una ingesta, toca hacerla. Hay que diferenciar también muchas veces. Y esto también, cuando es trastorno alimentario y cuando nosotros empezamos a justificar, ¿no? Y a entender todo como trastorno alimentario. Si es un enfado puntual, que lo expreso con la comida, o si realmente no quiero comer, no lo sé. Tendría que saber un poco más, ¿no? En concreto, pero hay que también diferenciar un poquito la situación del momento, pues, si es un enfado puramente, ¿no? Esto también, a lo largo del tratamiento, de que no se nos tiene que olvidar muchas veces. Hay conflictos, y hay conflictos que van más allá de lo que es la enfermedad. Me puedo enfadar contigo y no sé, creo que la mayoría, viendo un poco las edades, están en edades adolescentes. También se cruza esto, ¿eh? Eso también lo tenemos ahí. Yo creo que sí. Yo creo que lo hemos hecho todos, sí. Pero... Total. Pero para lo de la comunicación, por ejemplo, yo creo que ayuda mucho, por ejemplo, en mi caso, de que sí, que yo tenía la puerta cerrada, pero realmente mis padres a mitad de tarde de repente entraban y no me preguntaban nada de la comida, era un ¿qué tal? Y se sentaban y me empezaban a contar pues su día, o me decían ¿qué tal la clase? O sea, no me hablaban de la enfermedad. O sea, a mí que sea un bucle todo el rato, una persona preguntándome por la enfermedad, de ¿qué tal has comido hoy? ¿Qué tal? No sé qué. Al final esas conversaciones llevan a que dices, es que se están preocupando tanto, que le están dando tanto bombo, que yo creo que se alarga la enfermedad por eso, porque le dan mucho bombo y quieren, obviamente tenéis mucha preocupación y queréis que se pase rápido y queréis hablar del tema, pero al ponerlo tantas veces en alto al final... Está claro que es así, pero ya no se habla de esto. No, esto está superado, llevamos años ya con esto, ya no se habla de eso. Simplemente la respuesta a cualquier cosa de estas, como tú dices, entrar en la habitación, de entrada ya no entras. ¿Puedo pasar? No. Si tal quiere, no quieren. Entonces, no hablamos de cómo esto está ya. ¿Sabes? Es del resto de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, Claro, lo que pasa es que también es según la edad en la que están. No, por eso digo que según la edad que están, realmente si no están en la adolescencia es mucho más difícil cuando son más adultos. Sí. Yo no sé, en la adolescencia yo le he llegado a quitar la puerta. O sea, yo le he llegado a quitar la puerta, a decir, se acabó la puerta. O sea, no me la vuelves otra vez a cerrar, y se ha quedado un mes sin puerta. O sea, se acabó. Pero claro, eso lo puedo hacer porque pues tenía 14, 15, 16. Y cuando hablamos... Lo podía hacer. Yo entiendo que cuando uno ya es adulto, pues la cosa es bastante más complicada. Y la responsabilidad es otra. La puerta es como una barrera total y absoluta. O sea, es lo que dices. Yo me pongo detrás y te estoy intentando preguntar qué tal estás, pues si me estás viendo, o sea, es que no me ves. O sea, esa comunicación cara a cara no me estás viendo. O sea, no sé si estás bien, si estás mal, si estás arriba, si estás abajo. Claro, como padre es una sensación, una impotencia tan absoluta el decir, es que me has puesto tal barrera que yo te entiendo, o sea, no sé por dónde, y qué te digo, y cómo te lo digo, y es que ya sé lo que dices, ya no entro ni en la comida ni en ni comida, o sea, es que yo lo entiendo ese... O sea, yo digo que si nos dierais un manual, como padres, os lo digo de verdad, es que la enciclopedia... No, es que la enciclopedia nos la íbamos a hacer de la A a la Z, de la Z a la A... Anticipemos que el manual no existe. Claro, sí. Si el tema es ese... Por eso, se pueden dar pautas, pero hay que pero hacerlas... la pauta, ojo, que también, cuidado. O sea, yo sí que es verdad, o sea, lo digo desde mi... O sea, a mí me decían, tiene que hacer esto y esto. Sí, tú lo hacías. Pero había muchas veces que te montaba semejante pollo
que es que te daba igual el seguir con el ABC y el ABC y el ABC. Y es verdad que al final el ABC puede, pero ostras, nos perdemos en el ABC, ¿eh? O sea, te pierdes te diluyes. Llega un momento que dices, por favor, que es que lo que dices, no soy profesional, no sé cómo se hace. O sea, llega un momento de, me muero ya. No sé qué es mejor y qué es peor, qué va a ser contraproducente, qué le va a ayudar. Es que te sientes perdido totalmente. O sea, vosotros, o sea, en la enfermedad es cierto que vosotros tenéis que estar perdidos, no, lo siguiente. O cuando te dicen, tienes esto, y dices, pues imagínate a un padre o una madre que te dice, pues tu hijo tiene tal cosa, y dices, ostras, pues lo voy a tener que buscar porque no sé ni lo que es. A ver, sabes lo que es, pero inocentemente piensas, esto le dura 2 telediarios, le doy la pastilla que toque y venga, va, con el prospecto, venga. Pues no, es que no es así. O sea, vosotros os perdéis, pero nosotros nos perdemos, no una vez, nos perdemos miles de veces. O sea, es una cosa, una impotencia total y absoluta. Por eso hay muchas veces... ¿Por el hecho de ser padres o también más por la enfermedad? A ver... Las dos. Si realmente te pierdes... ¿Te pierdes por la afección a tu hijo o hija? Lógicamente tú como padre dices... ¿Cómo puede ser? Sí, me he dado cuenta, sí le he puesto, claro, he intentado poner... o sea, no es yo lo también mismo. fui la que No te es lo pasa mismo. algo, te llevo... Sí, claro. Entonces yo no soy sincero. Pero... sufres por las dos cosas, una como padre como cuando... Y no es lo, y no es lo mismo. si tiene fiebre, ¿no? Claro, pues esa es una. Y la otra, pues porque no sabes cómo actuar. Es Claro, que claro, te ha una pierna, claro. tienes claro lo que hay que hacer. Y se pueden dar pautas, Lo que tiene que hacer, pero aquí no sabes. se pueden dar pautas, pero son pautas profesionales. O sea, no es lo mismo que yo tenga que poner una pauta que tener que hacerla yo sobre mi hijo, con todo el sufrimiento que implica detrás de cada decisión que estamos haciendo, para él, para mí porque es dura la situación y porque me duele ver a mi hijo mal o hija, no lo sé. Entonces, sí, o sea, sí, podemos dar pautas, pero es verdad, es que a veces es muy difícil no perderse por el camino y cada uno, o sea, se dan pautas, son genéricas, pero luego cada uno tiene que ir desarrollando sus propias pautas. Eso se va viendo. Se van con ensayo-error, hay mucho ensayo-error. Y hay veces que las pautas ya no valen. Hay un momento que se abandonan y hay que cambiar otro tipo de pautas, pero dependiendo del momento y la fase. Entonces el reajuste del lenguaje también va un poco, es importante. Sí. Es posible. Claro. Sí. Sí. Es probable. Sí, o sea, tendemos a mentir todo el rato. Vamos, te decimos que estamos bien y estamos por dentro fatal. Te digo que no he hecho ejercicio y me he metido al baño y he hecho 50 abdominales. Claro, es una enfermedad que mientes compulsivamente como un bellaco, cosa que soy una persona que intento ir con la verdad por delante. Entonces sí, te entiendo perfectamente. Mentimos mucho, pero es que es la enfermedad la que habla y es que no somos nosotros en ningún momento y no lo hacemos de una forma mala y entiendo la postura antes de como padres de no saber cómo hablarnos pero creo que también es edificante como padre e hijo cómo se puede cambiar también la forma de hablar. Yo, como decías tú, la evolución que yo hablaba con mis padres antes y con mi hermano, creo que ha sido una evolución muy, muy buena. Yo con mi hermano le tengo una adoración, pero nunca habíamos hablado de nuestros sentimientos. Y eso es algo que realmente me dolía muchísimo. Digo, ¿por qué no? Porque él nunca expresa mucho sus sentimientos. Él es una persona bastante fría por fuera, se lo guarda por dentro, pero a mí como me importa tanto, quiero saber de él.
Entonces entiendo la postura de como un padre, ¿por qué no me está contando lo que le pasa? Y yo lo que hacían mis padres y yo lo que creo que se podría hacer es que los profesionales guarden un poquito más tiempo para los padres. Porque yo realmente aquí encontraba todas mis vivencias, todas mis mentiras, era mi psicóloga. Yo a mi padre no voy a decir que he hecho 200 abdominales antes porque de la leche que me mete no salgo de aquí. Y con razón, con razón. En ese momento de impotencia, de gravedad. Entonces creo que al final tenéis que agarraros a los profesionales más como nosotros también nos agarrábamos. Porque sin ellos no podemos salir. No podemos salir igual que sin vosotros. Tenedlo claro. O sea, sin vosotros no podemos salir. Yo en mi caso personal, yo creo que en la mayoría de casos. Pero creo que es eso, intentar que la comunicación entre las tres bandas mejore. Porque la comunicación es imprescindible también. Sí. Si la comida es el síntoma, pero la enfermedad es fundamentalmente emocional, como parece estar diciendo, como dices, ¿cómo hacemos los padres para entrar en esas emociones? Porque mi hija come, mi hija se comunica conmigo, me cuenta del instituto, hablamos de la una, de la otra, las comidas son muy alegres, pero mi hija no me habla de sus sentimientos. Me he enterado de algunas cosas por lo que el profesional me ha comunicado, que por supuesto te quedas de pie, la come. ¿Cómo hago para rascar, poder entrar un poquito en esa coraza que se ha montado y poderle ayudar a construir una autoestima buena y que tenga resiliencia? Para enfrentarse a lo que le hace daño. Porque en realidad, yo cuando estuve trabajando en un centro de salud mental, la psicóloga les recetaba a muchísimos pacientes y muchísimas mujeres muy mayores, llegaban pues, con muchos problemas de trastornos de conducta alimentaria, les mandaba un libro que era Asertividad, expresión de una sana autoestima, porque estas mujeres tenían, pues eso, muchos problemas de autoestima. Entonces, ¿cómo hago yo para poder entrar un poquito en las emociones de mi hija y poder hablar sin tener que preguntarle directamente? Porque como le pregunte qué tal estás, cómo te encuentras, me va a cerrar la puerta, la física y la emocional, y me va a decir, déjame en paz, que es lo que... Entonces, ¿cómo hago? Primero has dicho, creo que, cómo le ayuda a construir su autoestima. A reconstruirla, sí. Esa autoestima la tiene que construir ella. Sí, pero yo le puedo ayudar de alguna forma. Tú le puedes ayudar. Darle herramientas, Tú le puedes... darle herramientas. O sea, las herramientas las generaremos con el trabajo terapéutico que hay de fondo, y sobre todo creo que el papel tiene que ser el acompañamiento en esos momentos difíciles. Un acompañamiento, quiero decir, no sois los sanitarios, no sois los médicos, sois los padres. Y eso es importante, ¿no? O sea, quiero decir, muchas veces, ya tengo mi terapeuta y ya tengo mi nutricionista o mi psiquiatra. En mi casa posiblemente lo que quiera sea a mi padre o a mi madre. Y tenemos que aprender muchas veces a atender esas necesidades pues como quieran ellos y como podamos dárselas nosotros. Es encontrar ese punto, ¿no? Ese nexo. Quizás mi hija todavía no lo sé, es que ya insisto, cada caso es un mundo. Mi hija ahora mismo igual no quiere comentarme ciertas cosas. Yo creo que hay muchas cosas que no compartimos con todo el mundo. Hay cosas que te guardas como para tu terapeuta, hay cosas que quizás no le cuentas ni a tu pareja, no le cuentas a tus hijos, hay cosas que posiblemente no vas a poder acceder a ellas. El apoyo y la ayuda tiene que ser a otro nivel, tiene que ser en el momento que necesite ayuda donde tú puedas dársela, en tu zona más o menos de ayuda, de la zona de control que tienen los padres, que pues dar un soporte emocional. ¿Qué es dar un soporte emocional? Es comprensión. Muchas veces no le vas a tocar una tecla generalmente para mejorar. No voy a comprender si no me dice nada interesante de sí misma. Muchas veces pasa esto. O sea, cuando nunca... Tengo dos hijos y uno es de 19 años y él me verbaliza sus cosas y le he apoyado y le he acompañado en algo tan doloroso
le he ido acompañando, ¿vale? Y le hemos estado apoyando y hemos seguido todo eso. Pero en este caso es que no sé qué pasa con su cabeza. Pues que igual... Claro, no le puedo acompañar ni comprender ni de nada porque no sé nada. Entonces, ¿cómo penetro ahí? Igual no quiere. O sea, igual no quiere que entres ahí. Pero por su personalidad, exacto, cada uno es como es. Igual con no sé, el hermano mayor, sí que he podido, porque puedo compartir mucho más. Pero igual tu hija ahora, pues igual no puede, no quiere. Igual no va con ella. Entonces, no podemos forzar a que haga algo que no quiere hacer. No quiero forzarlo, yo quiero intentar ayudar. Ya, pero igual la forma... Sí. Creo que ya lo estás haciendo. Creo que lo que comentabas antes de que las comidas son agradables, el tiempo con ella que estás agradable, creo que todo eso es muy importante y creo que eso, claro que todos queremos llegar más adentro y yo querría que mi padre me contara todos sus sentimientos, pero es que la personalidad también es totalmente opuesta a lo que es y te entiendo perfectamente. ¿Eh? Pero eso ya estaba ya. Eso estaba ya antes de. Ahora, claro, yo pues estoy muy atenta a la comida, a lo que todos estamos. Pero aparte de estar atenta a la ingesta, de que no se le encierre en el baño, de que no haga esto, Sí. Claro, te gustaría que te contara. Sí. Pues es que ya estás haciendo todo y más. No, pero es que es más que suficiente y vas a estar haciéndolo más y cada día y querrás y lógicamente intentarás preguntar y si ella no te responde, pues el tiempo lo hará. Yo al principio no les decía nada y cuando estaba recuperándome de la enfermedad, saliendo del segundo ingreso, tampoco les estaba diciendo qué tal estoy todavía. Porque no me apetecía o no, había días que sí, otros días que no. Lo comentaba igual con algún amigo concreto, con una persona concreta. Pero creo que todo ese proceso y que ya esté haciendo cosas que antes igual veías que era inviable, eso ya es mucho. Y el acompañamiento, como bien dices, es imprescindible. Y también esto depende de muchas personalidades, porque yo conozco personas que lo han pasado también y que lo han superado, pero que para sacarles información hace falta hacer un máster, porque no te sacan ni una chicha, de nada. Pero bueno, que la personalidad de cada uno también es totalmente diferente. Entonces, creo que no te puedes presionar más de lo que debes, que ya lógicamente vas a decir sí, ya como padre, madre, lógicamente pues querrás hacer más, pero no hay que atribuirse una carga extrema más, porque lógicamente hay límites que no puedes controlar, hay cosas que no puedes controlar. Y si esas cosas no puedes controlarlas, el acompañamiento y el tiempo lo podrán hacer, sí, yo creo. Yo creo que la que no tienes que marcar el tiempo eres tú. Te tiene que marcar el tiempo tu hija. O sea, es tiempo. Es tiempo. Es horroroso, pero es tiempo. Sí. Ana. Cuando has comentado que tenías varios ingresos y te metían en el hospital, cuando estabas en el hospital estabas como en la zona de confort, ¿vale? Que ahí te sentías como más a gusto que en casa. Puede ser un poco lo que he llegado... Muy entre comillas, digamos más atendido, más en tu círculo, o sea, en tu burbuja, pero no mejor que en casa, como en casa en ningún sitio, porque yo cuando entré tenía un miedo extremo de ver a pacientes de cualquier síntoma que puede pasar una enfermedad mental, era totalmente miedo e incomprensión. Pero lógicamente estás en tu burbuja y estás sobre todo lo que decía, pues con tus espías que te controlan en cada momento y si te pasa algo, pues están ahí. Entonces eso es lo que intentaba decir, una burbuja. Sí, cómodo. En el caso de que te dicen te doy en alta, claro. Quiero volver a casa, ¿estás deseando volver a tu casa? ¿O no? ¿O te da miedo y quieres Sí. quedarte en el hospital? Pues esos son los debates que las dos cosas, exactamente. ¿Eh? Sí. Y yo en un primer momento digo, no me quiero ir. Digo, qué miedo, no quiero salir a la calle. La vida me asusta, ¿no? Entonces ahí es cuando es realmente el paso grande a dar, es el afrontar la vida, la realidad, es realmente lo más difícil. Y entonces lógicamente en los dos ingresos tenía esa doble moral, digo, sobre todo en el segundo digo, vuelvo a salir, significa que voy a volver a entrar en 2 meses igual. Esos debates son lógicos, son internos, pero creo que también son buenos, esos debates son buenos, significa que también quieres volver a casa, quieres volver a retomar rutinas, que para mí en un momento las rutinas que puede ser algo
pues a veces rutinario, valga la redundancia, y muy costoso y muy monótono, pues las echaba de menos tomar café, lo que sea, estar con mis amigos. Entonces, esa moral, ese debate interno es normal y creo que también es bueno, pero el paso importante es salir, porque esa burbuja, y que haya gente que quiera quedarse ahí, no es porque sea más valiente el que haya salido o que no. Igual que yo lo digo, que no soy más valiente que nadie por haber escrito este libro. O sea, que tan valiente es quien lo padece en silencio como quien lo digo yo ahora a voz alta. Entonces, creo que eso es importante también. ¿Y eso te puede provocar un rechazo hacia tu familia? El no quererlos ver. A poder pasar los meses y no querer ver a tu familia. No, yo no quería no verlos. No, creo que es diferente. No quería enfrentarme a la realidad, enfrentarme a mis miedos, a mis inseguridades, a mi exposición corporal, a mi exposición social. No quería, o sea, estaba deseando volver a ver a mis padres, a mis amigos, a mi gente. Lógicamente, estaba encerrado en 4 paredes, donde no estaba con reglas severas de no poder hacer esto. Entonces, claro que por muchísimas cosas estaba deseando volver a salir, pero lo que realmente tienes miedo es volver a recaer, volver atrás, volver a esas prácticas y a ver si estas herramientas que tengo ahora son las que realmente me van a salvar y puedo realmente conseguir salir de este pozo. Pero claro que quiero volver a tener una vida normal, porque mi adolescencia no fue normal. Entonces quiero ser otro chico más, otra chica más. Eso es lo que realmente al final quieres. Si realmente quieres ese final, digamos, es el debate interno, pues creo que es el gran paso a dar, el último, igual, el definitivo. Yo en mi caso concreto, cada uno caso. Sí. Mi hija ha ido enlazando varios ingresos y ahora llevamos más de 4 meses sin verla y no nos quiere ver. No quiere salir de ahí, del hospital. Por eso era la pregunta. Claro, sí. Pero ella quiere, ella está luchando y cada día entiendo la postura y lo duro que es no poder verla ni estar con ella, pero ella está fraguando esa batalla y al principio lógicamente no quería salir cuando ingresé porque digo no quiero enfrentarme a la realidad y no quiero enfrentarme a la enfermedad porque me está ganando y es así, pero ese debate y ese tiempo en muchos momentos pues te salvan, sí. Bueno, Pablo que va a hablar mejor, yo creo. El ingreso es una burbuja, es protección, ¿no? Es lo que sí, es el último recurso para parar sintomatología. La enfermedad más puramente, ¿no? Lo conductual. Pero realmente con eso no se trabaja, o sea, se para. El trabajo está fuera, cuando vuelves a salir, a afrontar las dificultades que hay fuera, que realmente es todo. Entonces, yo lo que veo ahí es miedo total a enfrentarme, a confrontar la vida. Entonces, suele ser así, ¿eh? O sea, hay casos y casos. Hay gente que se está boicoteando las salidas de ingreso durante meses y meses. Y si la herramienta que tengo para boicotearme es esto, la salida es hacer síntoma, hago síntoma otra vez. Entonces, yo esto lo he vivido de cerca y un montón de veces. Entonces, es el miedo que hay detrás a volver a salir, a enfrentarme realmente a los problemas. Es mucho más fácil a veces hacer sintomatología que confrontar todo lo que tengo fuera. Y bueno, y que también el ingreso se acostumbra, ¿no? Yo creo que te acostumbras un poco a vivir y que el lenguaje, la forma de comunicarnos y la comprensión es exactamente la que quiero. Todos sufren lo mismo que yo, tengo un equipo de profesionales muchas veces detrás, cuando tengo una crisis tengo a alguien que me lo solventa. Entonces tengo todo eso. También hay mucho miedo a perder eso. Cuando salgo fuera, ¿quién sabe lo que es un trastorno alimentario? No tengo que tomar decisiones. Muchas veces podemos hablar del rol de enfermo, sí. Totalmente. Sí. Es un campamento, a veces lo digo que es un campamento, pero es claro, estricto, pero pero digo de forma irónica, lógicamente. Hombre, el libro intento en todo también enfocarlo en muchos aspectos de humor a veces porque
porque si no me lo tomo a risa, en algunos momentos pues me hubiese llevado también por delante. Pero sí, es una burbuja totalmente diferente. Y creo que también es importante recalcar que tampoco dentro es la gente rara y los bichos raros de la sociedad. Porque mucha gente me ha dicho, has estado en el loquero. Me lo han dicho, pero veces no. He ido al área de psiquiatría, me han ingresado como a ti te pueden ingresar porque te han encontrado un tumor. Y es que a mí me han dicho muchísimas veces eso y duele como persona. Entonces, eso, es una burbuja completamente diferente, pero que vamos allí a curarnos, no vamos tampoco allí a disfrutar. También es esto, vamos allí a intentar salvar y a recomponer el puzzle que hemos deconstruido. Pero fijaros qué curioso, lo duro que es en un momento que acepten el tratamiento y la ayuda, y luego hay casos, como nos comentaba, que lo duro es que acepten salir. Sí. Entonces, ese claro. Sí, es un rompecabezas. Para las familias a veces es una locura. O sea, yo imagínate, lo que me ha costado conseguir que acepte el tratamiento y el ingreso porque era algo horroroso que no quería saber nada, y ahora lo que me está costando que ella recupere las ganas de salir o que no rechace a la familia. Y muchas veces el rechazo a abandonar la enfermedad es porque el rol de enfermo o la enfermedad da unos beneficios. Da muchas pérdidas, que la clave está ahí, en hacer ver todas las pérdidas que da. Sí, pero también da unos beneficios que igual de otra forma no he podido conseguir. Igual que el trastorno alimentario, pues o sea, yo me acuerdo mucho una paciente dice ya, pero ¿por qué vuelvo a tener esto si no soy tonta? Y es que esto es una enfermedad de tontos. Y digo, bueno, realmente no. ¿Qué tiene que ver esto con ser inteligente o no? Digo, mira, vete a la sala donde están todas. Y digo, yo creo que aquí están las cabezas pensantes de este país. Éxito casi todas, académico. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con ser inteligente? El problema es que no tienes otras herramientas. Y las vas adaptando. El rol de enfermo también es una cosa que se va adaptando con el tiempo. Y bueno, los beneficios están ahí. La cosa es eso, lo que hablábamos, la balanza y el conseguir el individuo completo, ¿no? Y que afronte y tome decisiones también, sabiendo que detrás de cada decisión pues también hay pérdida. Con lo cual el riesgo también de sobreprotección de la familia, porque tengo la persona que se enferma respecto a hermanos, Sí. Hay que tener también cuidado, ¿no? Sí. O sea, y a veces eso es un factor mantenedor de la enfermedad. Y el miedo muchas veces a las recaídas hace que siempre estemos como muy pendientes absolutamente de todo, que yo lo entiendo. Después de todo el sufrimiento, cuando parece que ya estamos mejor, siempre estamos muy encima y quizás estamos encima donde no tenemos que estar. A veces se vuelve a estar, no sé, se ha dejado pan en la comida o quizás el indicador en esa fase ya es otro, ¿no? A veces sí, a veces están estas recaídas y son reales, pero otras veces el indicador ya es que ya no es un paciente enfermo de TCA, es que mi hijo está mal. Entonces no sigamos transcribiéndolo todo siempre eternamente al trastorno alimentario. No sé cómo lo ves tú esto. ¿Te ha pasado? Totalmente. Es que mi madre todavía a veces hace cosas que todavía hacían por aquel entonces, porque es inherente, porque es algo que se te queda para el resto de tu vida, imagino, para un padre o madre. Cosas así, porque pero no quieres más, ¿por qué no comes eso? Me lo sigo a veces diciendo, o sea, y lo entiendo perfectamente. Pero sí, es realmente duro el cómo calibrar, cómo saber en qué momento le vas dejando andar, porque a veces veo que es como un paciente con muletas y, vale, ahora mis padres, por ejemplo, en su momento, cuando estaba mejor, que me dejaran en casa solo y que me hiciera yo la comida. Eso ya es un paso enorme, porque a mí me encantaba cocinar antes, me encantaba muchísimo cocinar. Me encantaba, me veía Arguiñano todos los días, me hacía recetas todos los días. Pero cuando padecí la enfermedad, dejé por completo la comida y dejé de saborear. Entonces, empezar otra vez a disfrutar con la comida y que te dejen también esa libertad de, oye, pues ahora me voy a tomar unas bravas con mis amigos y no pasa nada porque no tenga un segundo plato, un postre, una ensalada y el pan y el trozo. Entonces, esos pasos últimos son maravillosos. O sea, digo, maravillosos viendo todo lo que hay detrás. Entonces, es muy difícil, es un manual imposible que se va aprendiendo con la enfermedad, que vamos aprendiendo todos con los padres y madres, pero que se puede salir, se puede hacer una vida normal y bueno, sobre todo animaros
Yo como expaciente solo puedo daros pues mi versión, mi punto de vista, pero entiendo perfectamente que como padre o madre es durísimo y si algún día será, pues algún miedo si algún día soy padre, pues lógicamente el miedo de, oye, si a mi hijo le pasa alguna vez esto, ¿cómo lo haría? Tampoco sabría, aunque me haya pasado a mí, o sea, lógicamente esa incertidumbre está ahí. Entonces, animaros, agradeceros todo lo que hacéis, porque ahora yo cada día les doy las gracias más a mis padres y les digo más te quiero que nunca, y a veces me he reprochado eso, la falta también de devolverle ese cariño que me han dado en esos momentos. Creo que se la tengo que devolver con creces, y sé que ellos no lo piensan igual, porque que un padre o madre lo haría de todas formas, pero creo que también como hijos, una vez recuperados, creo que también tenemos que hacer eso. Oye, demostrar con hechos lo que han hecho, nunca mejor dicho. Si me puedes repetir la pregunta, no la he escuchado. Siempre. La pregunta, ¿qué es la autoestima? ¿Qué compone la autoestima? Son muchísimas cosas. Sí. Vale. Pero eso porque te venía de antes. El TCA, o sea, no hay un único TCA, ¿no? Hay restricciones muchas veces que son, pues, consecuencia de un proceso restrictivo, quizás más depresivo, más incapacitante. No tengo capacidad para afrontar la vida y lo único que me queda es esto. ¿De dónde viene la falta de autoestima? No lo sé. Muchas veces la comparación inferior podemos hablar. Veo que la gente puede armar una vida y quizás yo no. No tengo no sé por qué no conozco el caso, insisto, pero si no me veo en disposición para realizar una vida, por lo menos tengo mi identidad y mi rol como enfermo. Eso también está ahí. Antes también hablábamos un poco del rol de enfermo, pero para que exista un rol de enfermo también está el rol de cuidador, que también es importante. Este caso en concreto no lo sé. Pues, igual que hablamos, la comparación de quiero ser modelo, creo que es los principios, la punta del iceberg que hablábamos, o sea, eso es muy superficial. Realmente las conductas del trastorno alimentario están ahí, generalmente enmascaran pues procesos muy depresivos en líneas generales. Entonces, más que la comparación o querer ser modelo y el problema de autoestima, está en el tema de dónde viene esta depresión, qué conforma, ¿no? Posiblemente. Entonces, no lo conozco, pero podría decir un poco más ubicado hacia esto. Sí. Bueno, sí, vamos, es que mi caso personal es una depresión que se deriva de un TCA. Entonces, por eso que no quería ser ni nadie, ni compararme, ni eso. La alimentación no era nada importante, ni mi cuerpo, para nada. Entonces, nunca lo es, yo creo. Eso es el punto de iceberg. Eso es muy gráfico y creo que es... ¿Cuál? Perdón. Es lo que controlas. Es las herramientas que utilizas para... Eso es. Y entonces es eso. Pero es eso, la falta de autoestima, de no saber cómo afrontar la realidad y esos miedos, pues es lo que realmente me deriva a mi TCA y en la mayoría de casos, yo creo. ¿Qué te hizo tocar fondo para que reaccionaras y quisieras seguir adelante? ¿Algo en concreto que dijiste, tengo que salir adelante? Sí, el famoso clic, es verdad, es que me lo han dicho muchas veces. Sí, es que hay varios. Igual, yo cuando ingreso el día de mi cumpleaños, lo tengo marcado, me acuerdo perfectamente ese día. O sea, la gente llamándome, pues yo ingresé por la tarde, a las 2 así, llamándome por la mañana y yo sabía que ese día me iban a ingresar. Pero decía, y claro, eso se te guarda de por vida. Y otros, pues ves como él también en el segundo ingreso
ves como la gente se está haciendo planes o la gente está viajando, entonces hay momentos, sobre todo lo que estás perdiendo. Yo en mi caso personal, lo que estaba perdiendo, lo que me estaba haciendo perder la enfermedad, es lo que me hizo hacer un clic, un reset. Yo creo que en el segundo ingreso es cuando llevo 3 meses y llevo 1 mes y medio que no sé qué me pasa. O sea, estoy en ese momento, digo, ¿en qué momento de la enfermedad estoy? ¿Me está ganando? ¿Estoy en la montaña rusa? ¿Estoy hacia adelante, hacia atrás? Vale, me veo mejor, pero si realmente cuando ahí fue, yo creo, es cuando ya digo, bueno, voy a intentar dar un poco más, porque si sigo con lo que estoy haciendo, igual es insuficiente y vuelvo otra vez para atrás. Entonces yo creo que fue a partir del segundo ingreso y sobre todo cuando salgo del ingreso, como decíamos, que la burbuja del ingreso es totalmente diferente. Pero esos 2 momentos yo los tengo bastante grabados en la retina, digamos. Yo es que creo que el clic se da con el cansancio, en plan acumulado, de que ya estás cansado de vivir auto-restriccionándote las cosas y tal, y al final dices, es que yo, por ejemplo, yo era una mente de decir, es que no me gusta. O sea, es que tengo... Pero es que a mí, déjame decir, es que no tengo ilusión de vivir, mami. No tengo ilusión de nada. Es que ¿y qué haces? ¿Qué le dices? ¿Cómo tiras de ella? Cuando empieza te confiesa y te dice, madre, tengo este problema, buscamos todas ayudas, psicólogos, psiquiatras, terapias, privado, sin privado, y va todo, hace pautas, y de la noche a la mañana lo deja todo. Los médicos no hacen nada, es que no quiero ir a ningún lado, es que no me ayuda a nadie. Yo es que también lo sentía un poco en plan, porque también probaron, yo he estado ingresada como 5 veces o 4, no me acuerdo, luego he ido a lo de los hospitales de día del Prisma y al final llegó un día que dije, es que menuda mierda de vida, o sea, Sí. es que no me vale para nada y es elegir o me curo o voy a seguir así, y al final yo creo que es algo que es muy, muy, muy personal de la persona, de que es ella misma quien tiene que hacerlo, o sea, no puedes meterte dentro de su cabeza y decir, venga, vamos, el clic es ahora, porque yo pensaba que había tenido el clic desde mi segundo y después de mi tercer ingreso. Y A ver, yo tengo claro que el problema, a ver, los padres estamos para ayudar y tirando en la misma dirección todos. Pero lo que está claro es que el enfermo es el que tiene que salir. Sí. Tú estés tirando de ella y la ayudes y busques médicos y vayas y tires, si ella no está probada, pues ¿qué haces? Es que es imposible. Sí, ¿no? Sí. Porque yo me acuerdo que cuando estaba entre ingreso y ingreso, yo es lo que le decía a mi madre muchas veces, es que no quiero estar en la calle porque es que estoy cansada de tener que enfrentarme a vuestras discusiones, a tener que pensar que tengo que comer, Preguntas. En plan, es muy cansado y al final es eso, o te cansas del todo y decides curarte, o es que no hay un truco mágico que te diga, ah sí, no hay nada. Ojalá. Por eso es mental. Si fuese físico habría una medicina y Claro. ya está listo. Pero en la mente no hay nada escrito. Eso es. Sí, no, la ha respondido perfectamente. No sé si hay alguna pregunta más, algo que comentar. ¿Tú, Manu? No, por mi parte, bueno, agradeceros estar aquí, dejarme... No, ya os envío una caja. Yo he traído los que tenía en casa, pero pedí la editorial. Sí, por internet lo podéis comprar, el peso a la perfección. Los beneficios van destinados a una asociación en Burgos, que también es como de padres y madres. Yo no lo hice en ningún momento por lucrarme, sino que quería pues, aportar mi granito de arena. Y la verdad es que estoy muy contento bueno, me llegan muchos mensajes también muy duros, lógicamente, y volver a recordar esto también no es fácil, pero compensa, por supuesto. Por ejemplo, que ha escrito el libro, un prólogo, es un cantante que yo soy muy fan de la moda, y que lo haya leído él y que lo haya podido hacer una reseña, para mí era un sueño. Y cosas así, pues también oye, ves que compensa y que, oye, llevar el libro a Zaragoza. ¿Cómo voy a llevar? Mamá, me han dicho que igual puedo no llevar a Zaragoza. ¿Qué dices, hija? Anda, calla un poco. Y aquí estoy y agradecido por ello y muy contento. Sí, ¿verdad? Sí, claro. En tu caso, no sé si se diste una terapia individual, una terapia grupal.
Todo, hice todo, y de todo, y en su justa medida. Sí, esa terapia individual, con psiquiatra, psicóloga, nutricionista, terapias grupales, muchísimas terapias grupales, terapias de diferentes formas de acepción del cuerpo, del espejo, mindfulness, a mí me ayudó mucho también. Y me ayudó sobre todo a pues, mantener la cabeza pensando en otra cosa, que en esos momentos estás pensando todo el día en el TCA, sobre todo tener la mente abstraída 2 minutos, aunque sea, era maravilloso. Entonces me ayudó también. Todo tipo de terapias hice. Entonces creo que todo eso me ayudó. O sea, no hay una concreta que me ayudó más que otra. Entonces, no te preocupes. Entonces eso, me hice muchas terapias, sí. Joder, gracias. Yo estoy cansado de escucharme a mí. Que yo creo que lo importante de todo es no caer en idealizar tu vida antes de la enfermedad. Porque, por ejemplo, has dicho, yo era muy feliz, comía muy bien, comía muy no sé qué, pero realmente luego, después de la enfermedad, cuando estás en la vida, dices, también. Es que en verdad no es perfecta y tengo, aunque el problema de la comida pase a un segundo o tercer plano, tienes más problemas y realmente dices, estoy curada, pero es que me sigo preocupando de esto, puedo seguir relacionándolo con la comida, tal. Es que nunca va a ser perfecto, yo creo, nada, y entonces no podemos atribuir la idealización anterior a lo que queremos llegar a conseguir en un futuro. Totalmente de acuerdo. Sí, porque la vida no es perfecta y alguna vez, claro, cuando yo he vuelto al psicólogo me han dicho, esto es que has tenido una recaída. No, es que he ido al psicólogo como tú vas a un médico de cabecera. Entonces, esto todavía queda también mucha educación y pedagogía por hacer, pero es eso, no es ni antes era maravilloso y ahora lo es, ni antes era tan bueno y ahora lo es totalmente de acuerdo. Es otra vida, pero es eso, es la vida, es así, con sus buenos momentos y sus malos, pero hay que vivirla así, ¿sabes? Eso que has dicho me parece también muy bueno, que no solamente con un alta se acaba un proceso, que muchas veces un refuerzo, un sostenimiento... Pero de otras cosas, de lo que sea. Pero eso que la gente me dice, no, a recaídas, que claro. me has recordado que a veces esos miedos, ¿no? De las recaídas de tal, ¿no? Pues si viene muy bien Sí. A todos. Claro, todos. Bueno, muchísimas gracias a Pablo también por acompañarme y a toda la asociación y a todos. Me ha encantado a vosotros.